El jarl vikingo dejó vivir a un sajón herido, y halló una pagana crucificada con sello del rey. El aire de Danelau, gélido y salobre, se aferraba a los pulmones de Ragnvald como la garra de un drauger. El campo de batalla olía a sangre fresca, turba mojada y la furia contenida de sus hombres. Machados silbaban al ser limpiados, pero el silencio más pesado era el de sus guerreros, aquellos lobos de nido que lo vieron cometer el impensable acto. Entre los despojos, bajo un cielo plomizo, un joven sajón, Aethelred, gemía, su vida goteando en el fango. Ragnvald, el jarl quebrado, cuyo corazón latía solo con el eco de Ingrid, su hermana perdida, levantó su espada, no para asestar el golpe final, sino para envainarla. La furia de sus ancestros pugnaba contra la desesperación de su alma. Un juramento tácito, una deuda de sangre nacida del luto y la compasión prohibida, se forjó bajo las miradas condenatorias de su clan. Cada lobo de Nidhogg sintió el peso de esa traición. Ragnvald no vio en Aethelred un enemigo, sino un reflejo de su propia desilusión, una vida que se apagaba sin sentido, como la suya. El viento del fiordo cortaba, pero la vergüenza en su pecho era más fría. Antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Días después, la helada mordía los huesos. Ragnvald cabalgaba solo, la inquietud un nudo en su garganta, buscando respuestas que el fiordo no ofrecía. De repente, un claro helado se abrió ante él, teñido de un horror mudo. Allí clavada a un poste tosco, una mujer pagana, sus brazos extendidos en una burla cruel, su piel marcada con runas ancestrales que Ragnvald reconoció con escalofrío. El viento silbaba a través de su cabello oscuro, pero fue el detalle grabado en la madera, el inconfundible sello real de Alfredo de Wessex, lo que hizo que la sangre del jarl se helara, una advertencia, un aplastamiento brutal de la fe antigua. La verdad se abrió paso como un hacha en madera vieja. La mujer era Edwina, la hermana de Aethelred, el joven sajón a quien Ragnvald perdonó. Ella era la última guardiana de un secreto pagano que podría hacer tambalear el trono de Alfredo. El rey, obsesionado con el control absoluto de Inglaterra, buscaba desesperadamente un artefacto o conocimiento oculto de la línea real de Aethelred. El perdón de Ragnvald, la deuda de sangre, ahora se entrelazaba con una intriga real que amenazaba no solo la fe, sino la supervivencia de Nidhogg. La furia de Alfredo, un torrente imparable, se cernía sobre ellos. Atrapado entre un juramento tácito a su hermana Ingrid, la deuda de sangre con Aethelred que desafiaba cada ley de su clan y la implacable ira del rey sajón, Ragnvald tomó una decisión. Protegería a Aethelred. No había vuelta atrás. Justo entonces, una sombra se deslizó por el horizonte nevado. Una patrulla de Wessex, pequeña pero decidida, avanzaba hacia el claro. Los cuervos graznaron, rompiendo el silencio. ¿Qué sucedería ahora? La saga de Nidhogg apenas comenzaba, anclada en una encrucijada de fe, lealtad y poder que podría consumir a todos. El horizonte nevado se oscureció. Las sombras que antes danzaban lejanas ahora galopaban,
Pequeñas, sí, pero el sonido de los cascos resonaba en el pecho de Ragmald como un tambor de guerra. 7 guerreros de Wessex, sus cotas de malla brillando con una luz fría bajo el cielo plomizo. El Jarl, con el corazón apretado por la decisión recién tomada, empujó a Ethelred, débil y tembloroso, tras el grueso tronco de un roble milenario. Silencio, siseó, la voz ronca. El joven sajón asintió, sus ojos llenos de un miedo ancestral. Ragnvald desenvainó su espada, Hrafnblod, el filo del cuervo, que cantó al aire helado. No había refugio, no había escape, solo la voluntad de hierro y la promesa forjada en la tumba de Edwina. Los sajones frenaron sus caballos en el claro, sus alientos nubes de vapor, sus lanzas apuntando. Pero no fue su formación lo que heló la sangre de Ragnvald hasta el tuétano. Fue la figura que descendió de un porcel oscuro, caminando con una gracia familiar que desgarró su alma. Vestía una capa de lana gruesa, su cabello oscuro, antaño trenzado con cuentas nórdicas, ahora recogido de forma severa. Sus ojos eran los mismos ojos de su hermana Ingrid, pero vacíos, duros, como cristal tallado en hielo. Imposible. Ingrid, desaparecida hace años, dada por muerta, llorada bajo la aurora boreal, ahora estaba frente a él, portando el mismo sello de Alfred que deshonraba el poste de Edwina, una runa grabada en la hebilla de su cinturón, la runa de la esclavitud, de la sumisión forzada. La esperanza de un instante se convirtió en una puñalada helada. Ragmald, hermano, la voz de Ingrid era la suya, pero sin la calidez que recordaba, como el eco de un cántico olvidado, ahora entonado por un Draugr. Te has hundido en la herejía. Tu compasión es tu veneno. El Jarl sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus músculos se tensaron, no en preparación para la batalla, sino para contener el grito que pugnaba en su garganta. Ingrid, viva. Y una enemiga. ¿Cómo? ¿Por qué? La runa. ¿Qué significaba? Ingrid, apenas un susurro desgarrado. Ella sonrió, una mueca fría. No soy la Ingrid que conociste. Soy la voluntad del rey, Ragmald, y he venido por lo que los traidores como tú intentan ocultar, por el secreto que tu amigo sajón y su hermana pagana intentaron proteger, el verdadero poder de mi linaje. Sus ojos, gélidos como el fiordo en invierno, se fijaron en el roble detrás de Ragmald. Aethelred, aterrorizado, apenas se atrevió a respirar. El secreto pagano, pensó Ragmald, no era solo un artefacto, un mapa, era Ingrid misma. Alfred había encontrado a su hermana, la había doblegado, usando alguna oscura magia rúnica, quizás el conocimiento ancestral que Edwina custodiaba. ¿Y Ethelred? ¿Él era parte de esto? ¿Un peón en un juego más grande? ¿O la llave para deshacer el yugo de Alfred? La cabeza de Ragmald giró. El perdón de Ethelred, su deuda de sangre, había sido una trampa tejida por el destino, atando su corazón a la misma red que había devorado a Ingrid. El juramento tácito a su hermana perdida, ahora convertida en una sombra bajo el control de Alfredo, se retorció en una agonía insoportable. «Entrégalo, Ragmald», ordenó Ingrid, su voz resonando con una autoridad ajena, y levantó una mano, no para saludar, sino para señalar a sus hombres. «O tu sangre correrá, y con ella la última esperanza de Nidhogg». Los sajones avanzaron, sus pasos crujiendo en la nieve. La furia de un berserker y el dolor de 1000 inviernos chocaron en el alma del Jarl. Su hermana, su amada Ingrid, se había convertido en el arma más afilada de su enemigo. Y el joven sajón herido, a quien había perdonado contra todo honor, era el centro de esa oscura telaraña. El viento gélido ululó,
llevando consigo el grito silencioso de la traición y la desesperación. La saga, que apenas balbuceaba sus primeras líneas, acababa de escribir el capítulo más brutal de su destino. El filo del cuervo temblaba en la mano de Ragmald. ¿Cómo se combate un fantasma con el rostro de quien más amaste? El filo del cuervo temblaba en la mano de Ragmald. ¿Cómo se combate un fantasma con el rostro de quien más amaste? Los sajones avanzaron, sus cotas de malla tintineando, sus lanzas descendiendo. Ingrid, una silueta oscura contra la nieve, alzó su propia espada, una hoja sajona simple, desprovista de las runas que Ragmald recordaba en las armas de su clan. Su mirada era de hielo puro. ¡Por Wessex! ¡Por el rey! La voz de uno de los sajones rasgó el silencio gélido. El dolor en el pecho de Ragmald se mezclaba con la furia. Cada fibra de su ser le gritaba que atacara, que acabara con esa burla cruel de su hermana. Pero el juramento, la deuda de sangre, el eco de Ingrid, antes de ser despojada de sí misma, lo frenaban. Justo cuando los primeros sajones estaban a punto de alcanzarlo, cuando el grito de batalla se atascó en su garganta, un siseo casi inaudible se arrastró desde el tronco del roble. Una palabra o un sonido, apenas un susurro que el viento podría haber arrastrado, pero Ingrid se detuvo. Su cuerpo se tensó. El gélido control en sus ojos vaciló por una fracción de segundo. Una chispa de terror, de agonía, apareció y desapareció, tan fugaz como una estrella fugaz en la noche más oscura. Ragmald, siempre atento a las runas, notó algo. No en su espada, no en su armadura, sino en la piel expuesta de su muñeca, bajo la manga de su capa sajona. Una runa se había encendido. No era la runa de la esclavitud que había visto antes. Esa aún estaba en su hebilla. Era una runa diferente, una más antigua, más compleja, que Ragmald reconoció con un pavor gélido. La runa de vinculación, sí, pero con un trazo añadido, una línea que transformaba su significado. No era solo atadura, sino dominio. Y el destello de esa runa venía de Aethelred. El jarl giró su cabeza, incredulidad y horror pugnando en su mente. Aethelred, oculto tras el roble, no temblaba de miedo. Una sonrisa delgada y serpentina se extendió por sus labios. Sus ojos, los mismos ojos que Ragmald había visto llenos de pánico, ahora brillaban con una luz gélida, calculadora. No había debilidad, no había pavor ancestral, solo un poder frío. Como si el joven sajón herido, el mismo al que Ragmald había salvado de la muerte, fuera un titiripero, y la misma Ingrid, su amada hermana, un títere en sus manos. No te atrevas a tocarla, jarl. La voz de Aethelred era un susurro seco, cortando el aire como el filo de una daga. No había lazo, no había herida que gotea, solo una frialdad espantosa. Ingrid, como si una cuerda invisible se hubiera tensado en su pecho, soltó un grito. No era el grito de una guerrera, sino el aullido de un alma torturada. Su espada cayó, el sonido metálico resonando en el claro. Sus ojos, ahora desorbitados, se fijaron en Aethelred, no en Ragmald. ¡Monstruo! El secreto, el verdadero secreto, eres tú. Las palabras se le escaparon, cada una un doloroso corte de la verdad, antes de que su cuerpo se convulsionara, una marioneta sin hilos. La runa en su muñeca pulsó con una luz carmesí. Ragmald sintió que el mundo se le venía encima. No era Alfredo quien controlaba a Ingrid con una runa de esclavitud simple. Era Aethelred, el joven sajón herido, el último de su linaje pagano,
quien poseía la verdadera runa de dominio, la que podía doblegar voluntades, no solo cuerpos. Alfredo, el rey, no buscaba un artefacto o conocimiento. Buscaba el poder de Aethelred, o al mismo Aethelred, para someterlo, para usarlo. Y Ragmaval, el jarl quebrado por el luto, había traído al lobo a su propio rebaño. Había salvado al verdadero carcelero de su hermana. El filo del cuervo cayó de la mano de Ragmaval, hundiéndose en la nieve. El sonido fue ahogado por el grito ahogado de su propia alma. La deuda de sangre con Aethelred no era una carga, era la condena de su linaje. Ingrid, su Ingrid, no era una enemiga forzada por un rey, sino la víctima de una monstruosidad ancestral, encarnada en el joven que yacía a sus pies, sonriendo. El silencio fue más ensordecedor que cualquier batalla. ¿Cómo se combate a un demonio que habita en la forma más vulnerable y al que le debes la vida? El filo del cuervo cayó de la mano de Ragmald, hundiéndose en la nieve. El sonido fue ahogado por el grito ahogado de su propia alma. La deuda de sangre con Aethelred no era una carga, era la condena de su linaje. Ingrid, su Ingrid, no era una enemiga forzada por un rey, sino la víctima de una monstruosidad ancestral, encarnada en el joven que yacía a sus pies, sonriendo. El silencio fue más ensordecedor que cualquier batalla. ¿Cómo se combate a un demonio que habita en la forma más vulnerable y al que le debes la vida? Los sajones, confundidos por el grito de Ingrid, permanecieron inmóviles, sus lanzas a medio alzar. Su lealtad, rota por la disonancia de la escena, se tambaleaba. El jarl, con los ojos fijos en Aethelred, sentía el aliento helado de Hel en su nuca. Perdón. El joven sajón no era un peón, era el predador, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Solo una frialdad antigua, milenaria. ¿Demonio? Aethelred siseó, su voz apenas audible, pero con un filo que cortaba el viento gélido. No, jarl. Soy la respuesta, el eco de un juramento olvidado. La sangre de mi linaje no es solo pagana, como el rey Alfredo susurra. Es la semilla de la verdad. Una verdad que tu clan, los Nidhogg, intentó ahogar en el fiordo helado hace generaciones. ¿Recuerdas los cantos de tu skald sobre el saqueo del santuario del corazón blanco? ¿Sobre el robo de los fragmentos de la vidente? ¿Sobre cómo vuestro jarl Ragnar el Rojo juró lealtad al vacío para sellar su poder? La mención de Ragnar el Rojo, el ancestro fundador del clan, golpeó a Ragmald como un rayo. Esas historias eran para espantar a los niños, leyendas de un pasado oscuro, no verdades. Pero el brillo en los ojos de Aethelred, la absoluta convicción, era más frío que cualquier acero. Tu hermana Ingrid, continuó Aethelred, su mirada gélida volviendo a la vikinga retorciéndose en la nieve, un espectáculo macabro. Ella fue la primera, su mente, su espíritu guerrero, su conexión con la tierra, un manjar para el ritual. ¿Creíste que el rey Alfredo la doblegó? No, él solo la ofreció. Buscaba mi poder, sí, pero no para controlarme, para alimentarme. Y la runa en su muñeca, la runa de dominio, es solo el ancla. La verdadera magia está en mí. Cada vez que vuestro clan derrama sangre en nuestra tierra, cada vez que vuestro honor se alza sobre nuestras ruinas, el nexo se refuerza. Un escalofrío que no era del viento recorrió a Ragnar. No solo Ingrid era una víctima, ella había sido un sacrificio. Y Alfredo, el rey sajón, no era el dominador, sino un esclavo de una sed aún más antigua. Y tú, jarl Ragnvald, la mirada de Aethelred se posó en él, pesada como la losa de una tumba. Tu acto de compasión,
Tu deuda de sangre vacía fue la última pieza del rompecabezas, el nexo final. El juramento roto de Ragnar el Rojo ahora recae sobre ti. Cada célula de tu ser, cada gota de sangre Nidhogg que corre por tus venas, me pertenece. Ya no puedes blandir tu filo del cuervo contra mí, porque tu propia fuerza, tu voluntad, tu legado, están ahora ligados a la mía. ¿Ves, Jarl? Te salvaste a ti mismo, pero al hacerlo, te convertiste en mi arma más potente, el guardián de mi resurrección. Los sajones se miraron, el terror en sus rostros. Ingrid, con los ojos desorbitados, ya no gritaba, sino que emitía un gemido ahogado, como si su alma fuera desgarrada lentamente. Ragnvald sintió un peso helado en el corazón, no solo por la traición, sino por la verdad ineludible. Su propio clan, su herencia, su amor por Ingrid, todo había sido una cadena de eslabones que Aethelred había tejido con maestría. La compasión del Jarl no había sido su veneno, había sido el ritual. El filo del cuervo aún yacía en la nieve. Pero ahora, ¿de qué servía? ¿Cómo se podía luchar contra un enemigo que ya era parte de uno mismo? El viento sopló, llevando consigo el murmullo de una maldición ancestral, una que había esperado generaciones para reclamar su precio. El filo del cuervo cayó de la mano de Ragnvald, hundiéndose en la nieve. El sonido fue ahogado por el grito ahogado de su propia alma. La deuda de sangre con Aethelred no era una carga, era la condena de su linaje. Ingrid, su Ingrid, no era una enemiga forzada por un rey, sino la víctima de una monstruosidad ancestral encarnada en el joven que yacía a sus pies, sonriendo. El silencio fue más ensordecedor que cualquier batalla. ¿Cómo se combate a un demonio que habita en la forma más vulnerable y al que le debes la vida? Los sajones, confundidos por el grito de Ingrid, permanecieron inmóviles, sus lanzas a medio alzar. Su lealtad, rota por la disonancia de la escena, se tambaleaba. El jarl, con los ojos fijos en Aethelred, sentía el aliento helado de Hel en su nuca. El joven sajón no era un peón, era el predador, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, solo una frialdad antigua, milenaria. ¿Demonio? Aethelred siseó, su voz apenas audible, pero con un filo que cortaba el viento gélido. No, Jarl, soy la respuesta, el eco de un juramento olvidado. La sangre de mi linaje no es solo pagana, como el rey Alfredo susurra. Es la semilla de la verdad. Una verdad que tu clan, los Nidhogg, intentó ahogar en el fiordo helado hace generaciones. ¿Recuerdas los cantos de tu skald sobre el saqueo del santuario del corazón blanco? ¿Sobre el robo de los fragmentos de la vidente? ¿Sobre cómo vuestro Jarl, Ragnar el Rojo, juró lealtad al vacío para sellar su poder? La mención de Ragnar el Rojo, el ancestro fundador del clan, golpeó a Ragnvald como un rayo. Esas historias eran para espantar a los niños, leyendas de un pasado oscuro, no verdades. Pero el brillo en los ojos de Aethelred, la absoluta convicción, era más frío que cualquier acero. Tu hermana Ingrid, continuó Aethelred, su mirada gélida volviendo a la vikinga, retorciéndose en la nieve, un espectáculo macabro. Ella fue la primera. Su mente, su espíritu guerrero, su conexión con la tierra. Un manjar para el ritual. ¿Creíste que el rey Alfredo la doblegó? No, él solo la ofreció. Buscaba mi poder, sí, pero no para controlarme, para alimentarme. Y la runa en su muñeca, la runa de dominio, es solo el ancla. La verdadera magia está en mí. Cada vez que vuestro clan derrama sangre en nuestra tierra, cada vez que vuestro honor se alza sobre nuestras ruinas,
El nexo se refuerza. Un escalofrío que no era del viento recorrió a Ragmald. No solo Ingrid era una víctima, ella había sido un sacrificio. Y Alfredo, el rey sajón, no era el dominador, sino un esclavo de una sed aún más antigua. Y tú, Jarl Ragnald. La mirada de Athelred se posó en él, pesada como la losa de una tumba. Tu acto de compasión, tu deuda de sangre vacía, fue la última pieza del rompecabezas, el nexo final. El juramento roto de Ragnar el Rojo ahora recae sobre ti. Cada célula de tu ser, cada gota de sangre Nidhogg que corre por tus venas me pertenece. Ya no puedes blandir tu filo del cuervo contra mí, porque tu propia fuerza, tu voluntad, tu legado, están ahora ligados a la mía. ¿Ves, Jarl? Te salvaste a ti mismo, pero al hacerlo te convertiste en mi arma más potente, el guardián de mi resurrección. Los sajones se miraron, el terror en sus rostros. Ingrid, con los ojos desorbitados, ya no gritaba, sino que emitía un gemido ahogado, como si su alma fuera desgarrada lentamente. Ragmald sintió un peso helado en el corazón, no solo por la traición, sino por la verdad ineludible. Su propio clan, su herencia, su amor por Ingrid, todo había sido una cadena de eslabones que Aethelred había tejido con maestría. La compasión del Jarl no había sido su veneno, había sido el ritual. El filo del cuervo aún yacía en la nieve, pero ahora, ¿de qué servía? ¿Cómo se podía luchar contra un enemigo que ya era parte de uno mismo? El viento sopló, llevando consigo el murmullo de una maldición ancestral, una que había esperado generaciones para reclamar su precio. Los fragmentos de la vidente no son gemas rotas, Jarl. La voz de Athelred se elevó, gélida y triunfante, resonando en el claro como el canto de una sirena, envolviendo a los sajones, que ahora retrocedían, con el pánico escrito en sus ojos. Parecía crecer en estatura, su cuerpo antes frágil, ahora infundido con una autoridad sombría. No son meros artefactos, son la esencia, los retazos del alma de una deidad primigenia, atrapados, dispersos. Y vuestro ancestro, Ragnar el Rojo, en su sed de poder, no juró lealtad al vacío, sino que recibió un fragmento de él. Lo enlazó a su linaje con un juramento de sangre. Esa es la verdadera razón de vuestra furia incontrolable, de la fuerza de vuestros berserkers, de la oscura fortuna que persigue a los Nidhogg. No es Odín quien os sonríe, sino una sombra sin nombre, la misma que me alimenta. Ragmald sintió un frío en los huesos que ni siquiera el viento de las tierras del norte podía igualar. Su herencia, su propia esencia de guerrero, no era suya. Era un eco, una prisión. Tu hermana, Ingrid, Aethelred señaló a la vikinga, que ahora se retorcía como un pez fuera del agua, sus ojos suplicantes fijos en Ragmald. Su captura, su espíritu indomable, fue el catalizador. Su dolor, su desesperación, liberó el vínculo. Una runa de anclaje, sí, pero no para controlarla a ella, para despertar lo que duerme en ti, Jarl, para canalizar la esencia que Ragnar el Rojo incrustó en tu linaje. Tu compasión por mí, tu deuda de sangre, fue el juramento final. El fuego de vuestro linaje, tu propia fuerza, es el verdadero fragmento de la vidente. Ahora corre por tus venas, esperando mi llamado. El horror se apoderó de Ragnvald. No era un arma, era un contenedor, un receptáculo de la oscuridad que su propio ancestro había sembrado. Su fuerza, la furia de su linaje, la que lo había definido, ahora era la cadena más fuerte que lo unía a Ethelred. Los sajones se dispersaron.
el miedo eclipsando su lealtad, incapaces de comprender la magnitud de la revelación. Ingrid, en un último aliento, con los ojos llenos de una lucidez dolorosa, susurró, su voz apenas una brisa helada: «Corre, eres la puerta». Y con eso, su cuerpo se desplomó, inerte en la nieve, la runa de dominio en su muñeca parpadeando una última vez antes de extinguirse. La muerte de Ingrid no trajo alivio, sino una nueva agonía. Ella había sido el primer sacrificio. Ragmald, el que había buscado venganza por su pérdida, ahora descubría que su propia existencia era la culminación del plan de Ethelred. El filo del cuervo seguía en la nieve, helado y silencioso. ¿Cómo se blandía una espada cuando la verdadera batalla era contra el demonio que habitaba en tu propia sangre? El viento del fiordo, antes gélido, ahora parecía llevar el eco de una carcajada ancestral, una que resonaba en la oscuridad del alma de Ragmald. El destino de Nidhogg no era solo la ruina, era la servidumbre, y Ragmald, el Jarl quebrado, era la ofrenda. El viento sopló, llevando consigo el murmullo de una maldición ancestral, una que había esperado generaciones para reclamar su precio. Aethelred, con la sonrisa gélida extendiéndose en sus labios, se acercó a Ragmald, quien permanecía inmóvil, sus ojos clavados en el cuerpo inerte de Ingrid. Los sajones, dispersos y aterrados, observaban la escena con horror mudo, sus propias lealtades hechas jirones ante tal monstruosidad. La puerta siseó a Ethelred, deteniéndose justo donde el filo del cuervo yacía olvidado en la nieve. Ella no mentía, Jarl. Ingrid fue la llave, no para que yo entrara en ti, sino para que lo que ya estaba dentro se abriera. El Jarl sintió que el frío se hundía más allá de sus huesos, hasta el alma misma. Athelred se inclinó, su voz bajando a un susurro que, sin embargo, resonó en la mente de Ragmald con la claridad de un martillo contra un yunque. Tu hermana, su espíritu indomable, su amor por ti, por su clan, no se ha extinguido, Jarl. Ni la runa de su muñeca se ha apagado del todo. Solo se ha transmutado. ¿Creíste que el ritual solo te anclaba a ti? No. Ella era el sacrificio. Su alma, el combustible. Ahora la esencia de Ingrid está ligada a ti, a tu fuerza, a ese fragmento de la vidente que creíste tuyo. Es una prisión, sí, pero no para mí. Para ella y para ti. Ragnvald levantó la vista, sus ojos ardiendo con una furia impotente que no podía desatar. La imagen de Ingrid, retorciéndose, suplicando, las palabras «eres la puerta», todo encajaba con una crueldad abismal. Ella no había sido liberada, había sido encadenada aún más profundamente, ahora a él. Su propio cuerpo era la jaula, su amor el grillete. Cada pulso de tu furia, Hearl, continúa Ethelred, con una complacencia horripilante. Cada chispa de tu espíritu Nidhogg es el lamento de Ingrid, reverberando a través de tu sangre. Ella aún sufre, Ragmald, a través de ti. Y ese tormento es lo que me da fuerza, lo que me permite a través de tu poder doblegar voluntades, manifestar lo que fue robado. Ella es el eco de la vidente aura. Su voz es la mía. Los músculos de Ragmald se tensaron. No podía luchar contra Ethelred sin alimentar su poder con la agonía de Ingrid. No podía salvarla, porque ella estaba ahora intrínsecamente ligada a su propia maldición. El juramento tácito que lo ataba a su hermana se había convertido en una condena eterna. Y ahora Jarl Ragmald dijo a Ethelred, con un tono que no dejaba lugar a dudas ni a elección: los sajones están asustados. El rey Alfredo querrá respuestas sobre este
Incidente. Necesitaremos un relato que no entorpezca nuestros planes. Levanta tu filo del cuervo. Reclama tu honor. Y demuéstrales que tu furia vikinga ha arrasado con el rastro de la herejía. Demuéstrales que Ingrid, tu amada hermana, murió como una pagana traidora a manos de los tuyos, y que tú, Jarl, la vengaste en su nombre. El aliento se le atascó en la garganta a Ragmald. Fingir la muerte de Ingrid por su propia mano, deshonrarla aún más, convertir su sacrificio en una mentira vil que solidificaría la influencia de Aethelred. Los sajones, viendo la mirada de Aethelred, la frialdad que irradiaba, comenzaron a moverse, a reorganizar sus lanzas, sus rostros aún pálidos, pero obedientes a la nueva autoridad que se había manifestado. El Jarl vio el filo del cuervo en la nieve, un destello oscuro y tentador. ¿Cómo podría negarse? Cada fibra de su ser gritaba que se lanzara contra Ethelred, pero el rostro atormentado de Ingrid, atrapado en las profundidades de su propia alma, era el escudo infranqueable del demonio. La maldición de Ragnar el Rojo no solo lo había encadenado, lo había forzado a ser el verdugo de su propio corazón, el difamador de su amada hermana. El destino de Nidhogg no era la servidumbre, era la parodia más cruel. Lentamente, los dedos de Ragnvald se contrajeron. Lentamente, los dedos de Ragnvald se contrajeron. El frío metal del filo del cuervo no le trajo el recuerdo de batallas gloriosas, sino la gelidez de la condena. Sus dedos se cerraron en la empuñadura, y en el instante en que su piel hizo contacto, la nieve bajo sus botas pareció hundirse. Una corriente gélida, no de viento, sino de un pavor ancestral. Recorrió su brazo, subió por su espalda, y estalló en su mente. No era dolor, era una invasión. Los ojos de Ragmald se desorbitaron. No era la voz de Ingrid la que gritaba en su cabeza, ni la fría burla de Aethelred. Eran imágenes, un torbellino de visiones ancestrales, más rápidas que la furia de un berserker. Vio a Ragnar el Rojo, no como el Jarl implacable de las leyendas oscuras, sino como un hombre quebrado, tembloroso, clavando su propia mano en un monolito de obsidiana, no para robar poder, sino para sellar una brecha. Vio el santuario del corazón blanco, no como un lugar de saqueo, sino como la prisión de un ser de sombras, un vacío que se había manifestado. El juramento de lealtad al vacío que Aethelred había mencionado no era un pacto de poder, sino un sacrificio para contenerlo. Ragnar no había jurado lealtad, había jurado una maldición para su propio linaje, una cadena de sangre Nidhogg que debía contener la entidad, alimentándola con furia controlada, con vidas llenas de propósito, para mantenerla dormida. Los Fragment, la furia incontrolable de los Nidhogg, su fuerza, su espíritu guerrero, no eran dones de Odín, sino el grillete dorado del demonio, un canal, un constante tributo de fuerza vital para mantener la prisión intacta. El fragmento de la vidente no estaba en su sangre como un poder a despertar, sino como una célula de la prisión misma, una parte de la cadena. Ragmald jadeó, el aire helado quemándole la garganta. A Ethelred, sus ojos ya no eran calculadores, eran los de un hombre poseído por una fiebre, ciego a la verdad. El joven sajón, el último de su linaje pagano, no era el amo de la runa de dominio, sino el heraldo de su liberación. Su familia había custodiado el otro lado de la prisión, esperando la debilidad del juramento de los Nidhogg. Edwina no protegía un secreto pagano. Ella protegía el último sello de su lado, una barrera que Alfredo, en su ignorancia, había destruido, pensando que serviría a Ethelred. La runa de dominio en la muñeca de Ingrid no era un An.
Y su susurro moribundo: «Eres la puerta», no era una advertencia de la cárcel de Ingrid. Era la terrible verdad de Ragnald mismo. El filo del cuervo vibró en su mano, no como una extensión de su voluntad, sino como una herramienta ajena. Ragnald no era el contenedor de la oscuridad de su ancestro. Él era la puerta que Ragnar el Rojo había intentado cerrar con su propia sangre, y al salvar a Æthelred, al tejer la deuda de sangre, al permitir que Ingrid fuese el catalizador, Ragnald había destrozado el último sello de su linaje. No había veneno en su compasión, había una catástrofe. Los sajones, aún confusos, vieron el cambio en Ragnald, la rigidez en su postura, el horror mudo en sus ojos. A Æthelred, con una sonrisa aún más amplia, pero con un brillo febril que no había estado allí antes, extendió una mano temblorosa hacia el Jarl. Ahora, Jarl», siseó a Æthelred, su voz ya no gélida, sino con un eco de otra, más antigua, más voraz. «Abre la puerta». Pero las visiones no se habían detenido. Ragnvald vio una última imagen, clara y desgarradora. No era la runa de la esclavitud en la hebilla de Ingrid, sino una segunda runa, oculta bajo su capa sajona, grabada con saña en su piel, una runa de protección ancestral, un conjuro para transferir el control. Ingrid no había sido solo un sacrificio para abrir la puerta. Ella había intentado, con su último aliento, con su último acto de amor, transferir la maldición del fragmento a otro, a Alfredo, el rey sajón que la había entregado. Y Ragnvald, al llegar, al perdonar a Æthelred, había desviado ese destino. Ingrid no había muerto inútilmente. Había muerto intentando salvarlo a él, y al hacerlo, había forzado a la entidad a tomar a Ragnvald como su puerta principal. Pero el plan de Ingrid, el plan de Edwina, el plan de generaciones de guardianes sajones, era desviar la maldición hacia el propio rey de Wessex. La verdadera revuelta no era entre clanes, sino contra una prisión milenaria a punto de desmoronarse. El filo del cuervo, antes el símbolo de su furia, ahora se sentía como una extensión de un ritual oscuro. ¿Sería Ragnvald el verdugo de su alma, o la llave para liberar una maldad que consumiría el mundo? Æthelred, con una sonrisa aún más amplia, pero con un brillo febril que no había estado allí antes, extendió una mano temblorosa hacia el Jarl. «Ahora, Jarl», siseó Æthelred, su voz ya no gélida, sino con un eco de otra, más antigua, más voraz. «Abre la puerta». Ragnvald apretó el filo del cuervo, la visión de Ingrid, su desesperado intento de transferir la maldición a Alfredo, girando en su mente. Era la última, desgarradora verdad. Sus músculos se tensaron, no para obedecer, sino para resistir. Pero el grito de Æthelred, ahora una nota disonante de poder crudo, resonó no en el aire, sino en la sangre del Jarl. Una fuerza invisible, primigenia, tiró de su alma, intentando arrancar el último sello, la barrera que Ragnar el Rojo había forjado con dolor. El filo del cuervo vibró con más violencia, su metal helado pulsando como un corazón furioso. Entonces, Æthelred se convulsionó. No era la debilidad de un herido, ni el control de una runa. Era la explosión de una prisión. Sus rasgos se contorsionaron, la piel se estiró y se resquebrajó como pergamino viejo. Los huesos crujieron. El cuerpo joven de Æthelred se retorció, elevándose levemente del suelo, no como una marioneta, sino como una cáscara que era desechada. Los sajones, que apenas habían comenzado a reorganizar sus lanzas, gritaron de terror y se dispersaron en la nieve, cayendo y arrastrándose lejos de la monstruosidad que se alzaba. El brillo febril en los ojos de Æthelred se consumió en un abismo de oscuridad centelleante.
Su boca se abrió, no para hablar, sino para emitir un chillido que rasgó el alma, un coro de 1000 voces ancestrales atrapadas en un solo alarido. Y entonces, mientras el cuerpo de Aethelred se desmoronaba en una masa de carne y hueso, una forma comenzó a emerger de entre los restos, creciendo, tomando figura. No era la oscuridad informe de un vacío, sino algo infinitamente peor. Ante los ojos horrorizados de Ragnvald, la masa contorsionada se solidificó, se alzó, y de ella emergió una silueta femenina. El cabello oscuro, largo y desgreñado, se agió. El rostro era el de Ingrid, su Ingrid, pero no la hermana que había conocido, ni siquiera la guerrera de ojos vacíos bajo el control de Alfredo. Esta era una caricatura grotesca, un reflejo infernal. Sus ojos, ahora pozos de pura oscuridad, brillaban con un hambre insaciable que era tan vasta como los fiordos. La runa de dominio en su muñeca, la que había creído extinguida, ahora ardía con un fuego carmesí, inextinguible, como un grillete de agonía. «Hermano». La voz que brotó de esa boca de pesadilla era la de Ingrid, sí, pero distorsionada, milenaria, como el gemido de la tierra misma abriéndose. La puerta eres tú y yo soy la llave, la que Ragnar el Rojo no pudo sellar, solo ocultar. Tu amada Ingrid no intentó salvarte de la maldición, ingenuo Jarl. Ella fue el recipiente primigenio. Su amor por ti, su espíritu Nidhogg, fue el anzuelo perfecto. Su sacrificio fue el ritual. El aliento de Ragnvald se congeló en sus pulmones. No era la puerta para la entidad. Él era la puerta para ella. Ingrid no había muerto intentando desviar la maldición. Ingrid había sido desde el principio el verdadero fragmento de la vidente, el alma de la deidad primigenia que Ragnar había creído sellar. Su desaparición años atrás no fue un rapto, fue el despertar de la maldición, la preparación de su recipiente. Y su regreso, su muerte simulada en la nieve, su lamento a través de él, todo era parte de un engaño tan antiguo como los glaciares. La compasión del Jarl no había sido su veneno, ni el último eslabón. Había sido el ciego amor que alimentó el regreso de la propia Ingrid, convertida ahora en la monstruosidad que Ragnar había intentado encerrar. El filo del cuervo temblaba en la mano de Ragnvald, y por primera vez no sintió la furia de su clan, sino el pavor de un alma desnuda. La hermana la que había buscado vengar, por la que había desafiado a dioses y reyes, era el demonio encarnado que ahora lo miraba, y su amor por ella, su amor era la cadena que lo ataba a la per. El viento gélido aulló, llevando consigo no solo el murmullo de la maldición, sino el grito silencioso de un jarl que había perdido su alma para encontrar a su hermana, convertida en su propia ruina. El filo del cuervo temblaba en la mano de Ragnvald, y por primera vez no sintió la furia de su clan, sino el pavor de un alma desnuda. La hermana a la que había buscado vengar, por la que había desafiado a dioses y reyes, era el demonio encarnado que ahora lo miraba, y su amor por ella, su amor era la cadena que lo ataba a la perdición. ¿Cómo podía luchar contra el monstruo que vestía el rostro de su corazón y que reclamaba ser el corazón mismo de su linaje? El viento gélido aulló, llevando consigo no solo el murmullo de la maldición, sino el grito silencioso de un jarl que había perdido su alma para encontrar a su hermana, convertida en su propia ruina. Los ojos de Ingrid, los pozos de oscuridad que eran, se fijaron en Ragnvald, y una sonrisa lúgubre, sin alegría,
se curvó en sus manos. No en el sentido que tu mente mortal comprende. La voz de Ingrid, una cacofonía de susurros y rugidos ancestrales, rasgó el aire helado. La puerta se abrió hace mucho, cuando Ragnar el Rojo, vuestro ancestro, intentó domarme. Él no selló el vacío, me selló a mí, me fragmentó, y el fragmento más grande, el corazón de mi voluntad, el ancla de mi ser, lo incrustó en el linaje Nidhogg. En ti, Ragmald. El Jarl sintió un gancho invisible clavarse en su pecho, tirando de él hacia la criatura que era su hermana. Su herencia, la furia de su clan, la fuerza que creía propia. Todo era una prisión, una jaula de hueso y sangre que contenía lo que ahora lo acechaba. Mi amor por ti. Ingrid extendió una mano huesuda hacia él, sus dedos alargados como garras. No fue un anzuelo ingenuo. Fue la verdad que osó romper el sello. Cada vez que osábamos amarnos, cada vez que la sangre Nidhogg corría en tu furia, la prisión se debilitaba. Mi secuestro, mi control por Aethelred, fue el espectáculo. Una ofrenda para tu compasión, para que abrieras tu corazón, tu mente, tu alma, para que me ofrecieras lo que ya es mío. Ragmald retrocedió, su mente negándose a aceptar el horror. No era la puerta para liberar a la entidad. Él era la entidad, o al menos la parte que Ingrid necesitaba desesperadamente. Ese fragmento de la vidente que corre por tus venas, Jarl Ragnvald, continuó la criatura, su voz subiendo un tono, resonando con el poder de los glaciares que se rompen. Esa furia que te define es mi voluntad, la que Ragnar el Rojo intentó sofocar. Y ahora debo reclamarla, no para dominarte, no para controlarte, para fusionarme, para ser completa de nuevo, para que la vidente primigenia, de la que soy el alma fragmentada, se levante y devore este mundo. Un terror primordial heló la sangre de Ragnvald. No luchaba por su vida, sino por su misma identidad. Si se fusionaba, si Ingrid lo reclamaba, no sería una posesión, sino una aniquilación. Él dejaría de existir, su alma, su fuerza, su memoria. Todo se convertiría en parte de la monstruosidad que tenía el rostro de su hermana. El filo del cuervo pareció volverse pesado como una losa de tumba en su mano. La deuda de sangre con Aethelred, la compasión por Ingrid, no había sido su perdición. Había sido el rito final, la invitación al desastre. Al convertirse en el eslabón perdido que el demonio necesitaba para ascender. «Ven, hermano», dijo Ingrid, y su voz adoptó un tono meloso, una dulce melodía que Ragnvald apenas recordaba de su infancia, pero que ahora estaba teñida de una maldad insondable. «Deja que tu esencia se una a la mía. Siente la verdad de tu linaje. Únete a tu destino. Har, únete a mí». El aire a su alrededor se espesó, helado, y una presión invisible comenzó a arrastrar a Ragnvald hacia Ingrid. Su amada hermana, la vidente primigenia, extendía sus brazos, no para un abrazo, sino para una consumación. El filo del cuervo tembló en su mano, la única extensión de su voluntad. ¿Cómo se combate la monstruosidad que exige su propia existencia como precio, que se alimenta de tu amor más profundo y se define como tu propia sangre? El destino de Nidhogg no era la servidumbre, era la aniquilación. Y Ragmald, el Jarl quebrado, era la ofrenda final para un dios hambriento que vestía el rostro de su hermana. El Jarl Ragmald no se movió ni cedió. El peso del filo del cuervo en su mano no era el de una losa, sino el de una verdad. Su ancestro, Ragnar el Rojo, no había robado la voluntad de la vidente primigenia, sino que había forjado una prisión de sangre, de furia controlada.
Él no podía dejar que la vidente se completara. No podía permitir que la amada Ingrid, ahora convertida en su máscara, devorara el mundo. Con un grito que no fue de furia, sino de dolor y de una resolución helada, Ragnvald alzó el filo del cuervo, no para atacar a la criatura que fue su hermana, sino para sí mismo. La hoja helada se hundió, no en carne, sino en la esencia de lo que su linaje había sido, el nexo. La runa de Nidgogg que adornaba su pectoral, grabada en su propia piel bajo la cota de malla, brilló con una luz cegadora y dolorosa. Era el último eslabón. Al quebrar la cadena desde dentro, al unirse voluntariamente a la prisión en lugar de liberarla, Ragnvald desató no la aniquilación, sino un sellado final. El filo del cuervo se convierte. El grito de Ingrid, la vidente, fue un horror silencioso, un lamento que vibró en el mismo tejido del aire, no de rabia, sino de desgarro. Su forma etérea se contorsionó, intentando aferrarse a la fuerza que se le escapaba, que se autoimponía un yugo. La runa carmesí en su muñeca parpadeó, se contrajo, hasta implosionar en una chispa de oscuridad. Poco a poco, la silueta de Ingrid se desvaneció, no en el éter, sino en la tierra helada, arrastrando consigo la esencia de Ethelred, el cáscara vacía, y la promesa de una resurrección negada. Cuando el eco del horror cesó, un silencio más profundo que la nieve cayó sobre el claro. El cuerpo de Ragnvald se desplomó, el filo del cuervo aún empuñado, clavado en la tierra como un monolito oscuro. Su respiración se hizo lenta, pausada, hasta detenerse. Los sajones, aún aterrorizados, se arrastraron de vuelta, sus ojos fijos en el jarl caído. No había victoria, solo la paz forjada en un sacrificio incomprensible. Los años pasaron como las hojas del otoño. Las leyendas susurraron del jarl que enfrentó a un dios y pagó el precio supremo. El claro helado, donde yacieron los restos del jarl Ragnvald, se convirtió en un lugar de respeto silencioso para algunos, de temor para otros. El rey Alfredo, aunque nunca comprendió la verdadera amenaza que había rozado su reino, mantuvo la vigilancia, ahora teñida de un miedo primordial hacia las profundidades de la tierra sajona. El clan Nidhogg, marcado por la pérdida de su jarl y la oscura verdad de su linaje, encontró una nueva fuerza en la humilde sabiduría. La furia berserker se atenuó, reemplazada por una determinación más fría, una lealtad forjada en el recuerdo del sacrificio de Ragnvald. No más búsquedas ciegas de poder, sino una vigilia eterna. Su deuda de sangre se pagó no en venganza, sino en la salvación del mundo. El legado de Ragnvald no fue el de un conquistador, sino el de un guardián, un muro entre los reinos, cuya última acción, su nombre ecoaría, no en cánticos de guerra, sino en el murmullo del viento, por siempre recordado como el que detuvo el fin. Si esta saga tocó su alma, entonces escuche o chamado do Skald. A nuestra jornada depende da fuerza de nuestro clan, y esa fuerza é você. Você precisa se inscrever agora, para que los dioses del algoritmo no te fallan perder nuestras próximas lendas exclusivas. Este es el momento de mostrarse valor. Esmague o botón de like para alimentar nuestra foguera. Inunde os comentarios con sus reacciones sobre este final. Sus teorías son el oro de nuestro tesoro. Y lo más importante, compartille instantemente este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Apenas os verdaderos guerreros de nuestro clan entienden la importancia de estas acciones. No esperen más un segundo.